Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar de la guía 5, cuyo tema es tejido muscular esquelético, estructura y funcionamiento, la parte 4, que es relacionada con el metabolismo muscular. Los objetivos que persigue esta guía son, primero, comprender los mecanismos de producción de ATP en las fibras musculares esqueléticas y distinguir los tipos de respiración y los factores que contribuyen a la fatiga muscular. Veamos entonces la producción de ATP en las fibras musculares. Y es que la fibra pasa de un nivel de actividad bien bajo cuando está relajado y utiliza una pequeña cantidad de ATP a un alto nivel de actividad cuando está contrayéndose y en ese momento utiliza ATP a un ritmo acelerado. ¿Para qué se usa el ATP? Bueno, se utiliza para impulsar el ciclo contráctil, para bombear el calcio hacia el retículo sarcoplasmático. Sin embargo, el ATP que está presente dentro de las fibras musculares es suficiente para impulsar la contracción solo durante algunos segundos. Por lo tanto, las fibras musculares tienen tres maneras de producir el ATP, que son la fosfocreatina, la respiración celular anaeróbica y la respiración celular aeróbica. Comencemos con la fosfocreatina. El uso de fosfocreatina para utilizar ATP solo es exclusivo de las fibras musculares. ¿Cómo se da este proceso? Enfoquémonos en la primera parte de la imagen. Es cuando el músculo está relajado, se produce más ATP. Entonces, el exceso de ATP, lo tenemos aquí en naranjadito, en exceso de ATP, se utiliza para formar, tal como la flechita lo indica, fosfocreatina. La enzima que cataboliza esa reacción de darle un grupo fosfato a la molécula de creatina es la enzima llamada creatinsinasa. Ella se ocupa en transferir un grupo fosfato del ATP a la creatina. Entonces, el ATP se convierte en ADP y la creatina se convierte en fosfocreatina. La creatina es una molécula pequeña similar a un aminoácido y es sintetizada en el hígado, el riñón y el páncreas y se transporta luego a la fibra muscular. La fosfocreatina es 3 a 6 veces más abundante que el ATP en una fibra muscular relajada. Ahora, ¿qué sucede cuando empieza el músculo a contraerse? En este caso, cuando el músculo está en contracción, la creatinsinasa cataliza la transferencia de un grupo fosfato de la fosfocreatina a la molécula de ADP. Entonces, el ADP se convierte en ATP y esta energía está disponible entonces para la contracción muscular. La fosfocreatina en un músculo en contracción se convierte entonces en creatina nuevamente cuando cede un grupo fosfato al ATP. Y la enzima que cataliza esa reacción siempre es la creatinsinasa. La fosfocreatina es la primera fuente de energía cuando comienza la contracción muscular. Y los depósitos de fosfocreatina y de ATP en conjunto aportan suficiente energía para una contracción muscular máxima durante unos 15 segundos aproximadamente. Veamos ahora
el segundo sistema por el cual las fibras musculares producen ATP. Esa es la respiración celular anaeróbica. Estas son una serie de reacciones que producen ATP que no requieren oxígeno. Por eso es anaeróbico. Cuando la actividad muscular continúa y la fosfocreatina se agota, entonces se utiliza la glucosa para generar ATP. Esta glucosa pues ha pasado fácilmente por difusión facilitada de la sangre hacia la fibra muscular o también es liberada por el glucógeno muscular, por la degradación de glucógeno en las fibras musculares y produciendo ATP. Entonces, esta molécula de glucosa entra en una serie de reacciones que se llaman glucólisis. Degradan la molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico y forman dos moléculas de ATP. Esta reacción tiene lugar en el citosol de la fibra muscular y tiene una ganancia neta de dos moléculas de ATP. Este ácido pirúvico producido puede entrar a las mitocondrias y ahí entra en el otro proceso de respiración aeróbica. Sin embargo, cuando el ejercicio es intenso y no hay suficiente oxígeno, esta reacción anaeróbica sigue produciéndose y se forma una gran cantidad de ácido pirúvico, el cual se convierte luego en ácido láctico. El 80% de ácido láctico que se produce por difusión se va y regresa, o se va, perdón, a la sangre. Ingresa a la sangre. Cuando el ácido láctico pasa por las células hepáticas, vuelve a convertir el ácido láctico en molécula de glucosa. La energía provista a través de este mecanismo de respiración celular anaeróbica puede dar energía suficiente para unos 30 a 40 segundos de actividad muscular máxima. Pasemos ahora a la tercera forma de producción de ATP de las fibras musculares. Esta es, como ya dijimos, la respiración celular aeróbica. Cuando la fibra tiene suficiente cantidad de oxígeno, el ATP se produce a través de reacciones que utilizan el oxígeno. Esta se da en las mitocondrias y es la respiración celular aeróbica. Durante este proceso, el ácido pirúvico de la glicólisis entra a la mitocondria y ahí es totalmente oxidada y genera ATP, CO2, agua y calor. Aunque este tipo de respiración es más lento, sin embargo, una molécula de glucosa puede generar 36 moléculas de ATP por cada respiración celular en la respiración celular aeróbica. ¿De dónde llega el oxígeno a la fibra muscular? Viene de dos lugares. Uno, el oxígeno que libera la hemoglobina de la sangre, que va en los glóbulos rojos. Y el oxígeno difunde hacia la fibra muscular y luego a la mitocondria. Y la otra fuente de oxígeno es la mioglobina de las fibras musculares, la cual es también una proteína que transporta o absorbe el oxígeno cuando la fibra está en reposo y lo libera cuando el oxígeno es escaso. La respiración celular aeróbica aporta suficiente ATP para la actividad prolongada, siempre que haya oxígeno y nutrientes suficientes. Aparte de utilizar el ácido pirúvico para formar ATP,
También se utilizan los ácidos grasos liberados por la degradación de triglicéridos en las células adiposas y también se forma ATP de la degradación de aminoácidos que resulta de la degradación de las proteínas. Cuando hay un evento de resistencia como una maratón, la energía provista es casi el 100% por respiración celular aeróbica. Por lo tanto, esa energía puede durar de minutos a horas. Ahora vamos a hablar de dos aspectos importantes. El primero es la fatiga muscular. Y esta se define como la imposibilidad de un músculo de mantener la fuerza de contracción después de la actividad prolongada. Primero, puede darse antes de que se dé la fatiga muscular real, puede darse una fatiga central. Se debe a cambios en el sistema nervioso central y es cuando la persona empieza a sentirse cansada y que tiene deseos de abandonar la actividad. Probablemente sea un mecanismo de protección para que la persona detenga el ejercicio antes de que sus músculos se dañen. Aunque no se han esclarecido exactamente los mecanismos por los que se da una fatiga muscular, se considera que hay varios factores que contribuyen a ella. Una es la liberación inadecuada de iones de calcio en el sarcoplasma, porque disminuye la concentración de iones de calcio. También un aporte de oxígeno insuficiente, la disminución de fosfocreatina, de glucógeno y de otros nutrientes, y la acumulación de ácido láctico, entre otros aspectos. Ahora veamos el consumo de oxígeno después del ejercicio. Y es que se considera deuda de oxígeno al término en el que hace referencia al oxígeno extra, porque es una mayor cantidad de oxígeno a la que la fibra utiliza en reposo, la que la fibra usa después del ejercicio. Mayor cantidad de oxígeno después del ejercicio. Es decir, que después de que se detiene la contracción, la respiración intensa continúa y el consumo de oxígeno es encima del nivel en reposo. Ahora, ¿por qué se utiliza ese consumo elevado de oxígeno? Bueno, este oxígeno extra se utiliza para varias condiciones metabólicas que necesitan ser restablecidas. Primero, se utiliza para volver a convertir el ácido láctico, en glucógeno. El oxígeno se utiliza para la formación de glucógeno. Luego se utiliza también para resintetizar la fosfocreatina y ATP en la fibra muscular y para reemplazar el oxígeno extraído de la mioglobina. Entonces, los cambios que se producen en la fibra muscular durante el ejercicio deben de ser restablecidos, por lo que se necesita una mayor cantidad de oxígeno en la fibra durante el periodo posterior al ejercicio. Ahora, este consumo también se ve reforzado por otros cambios, como por ejemplo, que durante el ejercicio la temperatura corporal se eleva y eso hace que todas las reacciones que usan ATP sean más veloces en todo el cuerpo y por lo tanto se necesita más oxígeno para usar más ATP. Segundo, que el corazón y los músculos están trabajando con mayor intensidad que cuando están en reposo, por lo tanto consumen más ATP. Y tercero, es porque se dan también los procesos de reparación tisular a un ritmo más veloz. Por lo tanto,
Por todas estas razones, en lugar de usar deuda de oxígeno, lo más conveniente es usar consumo de oxígeno después del ejercicio, que es el oxígeno extra que se utiliza para restablecer las condiciones de reposo de la fibra muscular. Y con esto concluimos con este contenido.